gusto estar acá, un gusto compartir con compañeras. Como saben muchos de ustedes, he estado vinculado a temas de tecnología educativa, medio de casualidad, porque no es obviamente mi expertise ni mi formación, pero principalmente por el lado de tecnologías. Si era tecnologías, recuerdo a Walter Rossi, que en algún momento se empezó a hablar de XBRL, y un día me llamó y me dijo: tengo que dar una charla sobre XBRL. Le digo: no tengo idea, yo tampoco, pero como me dijeron que es algo de tecnología, te toca a vos. Y así terminamos en aquella época, en el 2008 por ahí, conformando un equipo de trabajo en facultad para incorporar tecnología educativa. Me acuerdo que habíamos preguntado a los docentes qué querían, y la respuesta había sido cañones y laptops en los salones para pasar PowerPoint. Hablamos con Walter Rossi y le dijimos: me parece que los docentes todavía no están listos para lo que queremos hacer. Y obviamente, con las características que tenía Walter, lo que dijo fue: hagamos lo que tenemos que hacer, no lo que los docentes quieren. Entonces compramos algunos cañones y laptops. Fueron en aquellas épocas las primeras veces que equipamos a los docentes con ese poderío, y fuimos abandonando las diapositivas de verdad, los acetatos transparentes. Exacto, y empezamos, sí, un trabajo de incorporar el EVA, que seguramente cuando empezamos en el 2009 con el entorno virtual de aprendizaje, nadie se imaginaba de que todo eso que íbamos a haber hecho era valioso después para lo que se venía, que era una pandemia y no la teníamos en nuestro horizonte. Y por lo tanto estamos convencidos, porque eso fue algo que hemos hablado mucho en distintos espacios, de que muchas de esas cosas que hicimos en aquel momento terminaron siendo valiosas para poder enfrentar la pandemia mejor que incluso otros servicios universitarios. Nosotros prácticamente, lo dice el decano cada vez que tiene la oportunidad, estuvimos una semana parados y enseguida pasamos a volver a la vida, en tanto en grado como posgrado, y eso no era un desafío nada menor. Tiene que ver con lo que hemos ido construyendo, pero también tiene que ver con el esfuerzo de cada uno de las y los docentes en nuestra facultad. Y la primera reflexión que a mí me gusta marcar con ese tiempo de pandemia y de clases es de que no existe la enseñanza virtual, o por lo menos nosotros no hacemos enseñanza virtual. Yo defiendo mucho que hacemos enseñanza muy real, ¿no? Porque virtual suena a que no es real, como opuesto a real, ¿no? Principalmente en el mundo de tecnología, todo lo que es virtual es lo opuesto a lo real, y creo que nosotros hicimos enseñanza en estos 2 años muy real. Hicimos enseñanza online, hicimos enseñanza mediada por tecnología, pero hicimos enseñanza real, y los jueces tuvieron aprendizajes reales. Si nosotros miramos cómo fue el desempeño de nuestros estudiantes en estos 2 años, no tuvo fuerte impacto, tuvo otro tipo de impactos, ¿no? Impactos que tienen que ver en lo social, en la interrelación, en otro tipo de aprendizajes que los gurises hacen en las trayectorias formativas en la universidad, que tiene que ver con el formarse como profesionales, y ahí sí obviamente tenemos huecos que habrá que llenar. Pero creo que un legado que queda de eso, y eso es algo que hemos estado discutiendo principalmente este año, cuando tanto a nivel del Consejo de Facultad, como con el Consejo de Dirección del Departamento, como en cada una de las unidades académicas y curriculares, discutimos cómo íbamos a hacer el 2022, y hasta qué punto íbamos a seguir con la distancia, hasta qué punto íbamos a volver a la presencialidad. Y por lo menos yo creo que en el Departamento de Contabilidad tenemos un horizonte trazado bastante claro y muy alineado con lo que planteó el Consejo. Es decir, principalmente hacer un esfuerzo grande porque los estudiantes de los primeros años tengan instancias presenciales, pero entender que hay distintas formas de aprender. Yo recuerdo cuando empezamos también con los teórico-prácticos, había un profe que me decía: bueno, entonces el teórico-práctico es lo correcto, y dejemos de tener grupos prácticos y dejemos de tener teóricos. Y yo le decía: no, esto se trata de encontrarle distintas formas, y que los estudiantes tengan distintas posibilidades de formas de aprender. Y yo creo que obviamente una clase presencial, de pocos alumnos, donde hacemos clases participativas, donde discutimos cosas, donde reflexionamos, donde los escuchamos a nuestros estudiantes, es muy valioso y es mucho mejor que una clase expositiva en Zoom. Lo que pasa es que estoy haciendo trampa cuando digo esto, ¿no? Es decir, comparo una clase ideal con un docente ideal y con prácticas educativas ideales contra la peor forma de hacer enseñanza en línea, ¿no? Que es ponerte a hablar durante 2 horas a través de Zoom. Y a su vez, cuando le agregás la dimensión que acá sopla Carolina de la cantidad de estudiantes, si yo tengo que elegir entre una clase expositiva de 2 horas con un docente hablando en un Zoom con
300 estudiantes, lo prefiero incluso que una clase expositiva frente a 300 alumnos que ni siquiera entran en los salones. Entonces, que no veían el pizarrón, de que no podían hablar entre ellos, de que nunca tenían un compañero. A veces hay una trampa que hacemos que decimos, bueno, pero por lo menos aunque no lo dejemos participar, se encuentran y se conocen y no sé qué. La realidad es que todos los que hemos visto clases masivas nunca tenemos al lado a la misma persona, o sea que en realidad huimos, así como entramos, huimos despavoridos de la facultad. Entonces, yo creo que es interesante el que pensemos en nuevas formas y en variadas formas principalmente, ¿no? Que encontremos que hay estudiantes que van a preferirlo a distancia, que hay estudiantes que en algún momento van a preferir a distancia, en algún momento los docentes vamos a encontrar que hay ciertas cosas para hacer que está mejor hacerlos a distancia que presencial, pero principalmente yo creo que tenemos dos grandes desafíos, uno que tiene que ver con qué hacemos en la clase, y es un buen momento para repensar eso, ¿no? Es decir, ¿para qué era que hacíamos clases presenciales, ¿no? ¿Para qué nos encontrábamos en un aula? Y eso creo que es un desafío que tenemos todos nosotros, ¿no? Es decir, como docentes, pensar qué es lo que queremos hacer en un salón, qué queremos que pase. Y el otro gran desafío es cómo hacemos para mantener la atención de los estudiantes en el mundo online. Que obviamente en el salón, por ejemplo acá, los que están presenciales, es un experimento que podríamos llegar a hacer. En este momento creo que había como 38 personas online y hay otro tanto quizás acá presenciales. Los que están online se distraen fácilmente, es decir, escuchan a Budiño, algunos de ellos ya lo escucharon a Budiño varias veces, entonces más o menos tienen una idea, pueden decir, a lo mejor me encuentro con alguna cosa más que me aporte Gabriel, pero la realidad es que mientras me hago un café, mientras atiendo el teléfono, mientras contesto el WhatsApp, ayer yo le pasaba a Carolina una captura de pantalla que hice de una estudiante de posgrado, yo no estaba dando clase, estaba como coordinador del posgrado, y estaba de lentes, entonces yo veía el cuadradito en cada lente de la pantalla del Zoom, y abajo un rectángulo en posición vertical de su celular. Pero claro, es inevitable, lo están haciendo los docentes que están ahora en Zoom. Los que están acá no lo hacen por una cuestión que se llama control social. Queda horrible que alguien que está en un salón, los estudiantes en realidad esa etapa de lo que es horrible ya la fueron superando, digamos que estén todo el día así, ¿no? Mirando para abajo en medio de una clase. Y seguramente hay café afuera, pero es raro que alguien se pare en un salón, salvo Inés, que lo tuvo que hacer por una cuestión de... Lo peor es que yo, para no hacer eso que hice Inés, me serví un vaso de agua y no lo entré, lo dejé afuera en el pasillo. No te preocupes. Pero la realidad es que tenemos ese control social en el aula y en online no lo tenemos. Por lo tanto, los desafíos para mantener la atención son mayores. Y ni siquiera voy a entrar en el tema del mundo TikTok y de generaciones nuevas que no pueden mantener la atención por más de 10 segundos porque todo les aburre. Yo creo que no podemos convertirnos en docentes TikTok, es decir, no podemos llevar los contenidos a momentos y convertirnos en una especie de payaso y un gran youtuber, digamos, no ese es el camino. Pero obviamente tenemos ciertos aprendizajes de la pandemia que a lo mejor tenemos que capitalizar. Por ejemplo, que si tenemos clases híbridas, está bueno 2 docentes. Nosotros en este momento estamos transmitiendo por Zoom, pero la realidad es que no hay nadie escuchando a los que están por Zoom. Es decir, y es muy difícil que lo hagamos nosotros, ¿no? Yo los tengo acá en el celular, si algo explota lo veré, si se corta la transmisión lo veré, pero estaría bueno que alguien pudiera estar online, con esa gente online, haciendo el segundo docente. Y eso lo hemos hecho varias unidades académicas y descubrimos que está bueno. Es decir, que alguien pueda conducir la clase, pero haya otro atento a lo que pasa online, que no es tan fácil de ver como lo que hacemos en el mundo presencial. Yo estoy tratando de ser más o menos entretenida esta charla y los miro y las miro y veo si reaccionan a los chistes o no, pero en el mundo online es mucho más difícil de hacer eso, más cuando generalmente trabajamos con un monitor solo y por lo tanto si vemos nuestra PPT ya no los vemos a ellos. Algunos lo que hicimos fue tener 2 monitores para poder tener eso y empezamos a aprender y a jugar con este tipo de tecnología para ver qué hacíamos. Yo creo que eso sí te prende la cámara. Y también está ese otro desafío, ¿no? De por qué un estudiante online prendería la cámara. Porque a veces lo vemos como algo molesto, y sin duda para nosotros es muy valioso ver las caras de nuestros estudiantes, pero si uno lo piensa al revés, la cantidad de veces que nosotros apagamos las cámaras, porque hacemos multitarea mientras estamos en clase y sabemos que está mal, entonces la forma de disimularlo es apagar la cámara. Y segundo, porque la cámara también es muy intimidante, ¿no? Es decir, Zoom
tiene ese primerísimo plano que es horrible, ¿no? Es decir, hay caritas como las de algunos que les es bastante cruel el tener la cámara encendida. Y a su vez el tener la cámara encendida, ¿para qué? ¿Qué me aporta a mí tener la cámara encendida? ¿No? Entonces, hay desafíos que son grandes, que tienen que ver con mantener la atención, pero también tiene que ver con el protagonismo que le damos a los estudiantes. Si yo hablo con la cámara apagada, siendo estudiante, y seguramente va a sonar raro, pero si yo no hablo, ¿por qué la tendría prendida? Solo para que me vean mi cámara. Los docentes tenemos claro del por qué queremos las cámaras encendidas. Entre otras cosas, para mirar reacciones, lo que comentaba recién. Pero para el estudiante es muy difícil eso. Entonces, a medida que nosotros cambiemos nuestras clases y tengamos las instancias sincrónicas como actividades, como espacios de intercambio, de escucha, de reflexión crítica, de cuestionar lo que hacemos y la profesión, y dejemos lo positivo para lo grabado, para lo asincrónico, y también en espacios como este, ¿no? Hoy Carlos rompió el tablero, pateó el tablero, se paró y se puso a hablar. Y está mal, ¿no? Está mal. En los formatos tradicionales, eso está mal. Había dos personas exponiendo arriba al escenario, somos los que tenemos el poder, ¿no? Estamos acá arriba, tenemos el micrófono, ustedes no lo tienen, y por lo tanto, estaba todas nuestras clases, todas nuestras dinámicas en base a esa estructura muy de poder, de manejo del poder, donde nosotros éramos los iluminados que iluminábamos a nuestros estudiantes con nuestro saber y conocimiento. Entonces, ¿qué pasa? Para hacer esto que estamos haciendo, donde no hay participación, obviamente no tiene sentido hacerlo en vivo, o sea, hacerlo sincrónico, podríamos hacerlo grabado. Ahora, ¿dónde está la diferencia del sincrónico? Que efectivamente sea algo de dos vías. ¿Por qué hicimos estas jornadas y promovimos que vinieran? Porque es mucho más valioso lo que pasa en los corredores, en el café, que lo que está pasando ahora. Esto que está pasando ahora, que es Gabriel hablando cosas, lo podría dejar grabado. Obviamente, le faltarían cosas, ¿no? Por ejemplo, Gabriel se va para un lado, se extiende, o se en función de las reacciones de cada uno de ustedes. Pero obviamente una clase es mucho más rica si es más interactiva y empezar a dejar lo expositivo en otros rincones. Por lo tanto, yo creo que hay una palabrita que se usa mucho en el mundo empresarial y en marketing, y en realidad ahora en muchísimas áreas, que es la experiencia del cliente. Bueno, yo creo que tenemos que dedicarle mucho tiempo y cada vez más a la experiencia de clase, a la experiencia con el estudiante. Es decir, y no mirarlo solo del lado nuestro, que es algo que es lo que generalmente hacemos, que los docentes pensamos nuestras clases mucho del lado nuestro, de los contenidos que queremos enseñar, de las cosas que queremos hacer, y a veces dejamos pocos espacios para lo que ellos necesitan y lo que ellos van a vivir y cómo ellos van a vivir esa clase. Entonces yo creo que el tema de experiencia de clase, del tema de pensar cómo viven nuestros estudiantes nuestras clases y qué lugar van a tener ellos, y que tiene que estar acompañado obviamente con una señal clara de miren que con venir a clase no alcanza, ¿no? Es decir, que va a haber otro tipo de materiales en otros espacios y que van a necesitar esos materiales. Yo era de los que disfrutaba mucho venir a clase cuando hice la carrera, básicamente por dos razones. Una era que sentía que aprendía mejor cuando alguien me lo decía, y segundo, que me embolaba mucho ponerme a leer solo en mi casa. Entonces, básicamente aprendí de las clases y pichulié de los otros materiales, digamos. Pero ¿qué pasa? Si la clase se vuelve intercambio y discusión, para que haya intercambio y discusión tiene que haber antes conceptos, lecturas, videos vistos antes. Entonces, transmitir eso a los estudiantes no va a ser un desafío. Yo creo que experiencia y pensar en el sentido de las clases sincrónicas es lo que quizás nos dejó la pandemia, porque todos hicimos esto, pensamos mucho qué íbamos a hacer en clase ahora que era online, y creo que es algo sobre lo cual tenemos que trabajar y trabajar mucho. Muchas gracias. Yo te aviso con el PowerPoint. Monitoreando. Bueno, yo les quería contar un poco una experiencia que tuvimos en una unidad curricular, modelos y sistemas de costos. Son de los grandes los más chiquitos, digamos. Es el primer semestre de tercer año, lo que vendría a ser el quinto semestre en términos del plan de estudio. Llegó el 2020 y nos pasó como les pasó a todo el mundo. Dijimos, ¿qué es esto? ¿Qué hacemos? Teníamos varios grupos y dijimos, bueno, grabamos clases, pero ¿y de cuál? ¿Del grupo A, del grupo B, del grupo C? ¿Con qué criterio? Sabemos que hay algunos docentes
que son más sólidos en conocimientos que otros, pero también sabemos que algunos, que a veces pueden hasta meter un poquito la pata, son más histriónicos y gustan más. Entonces era muy difícil elegir qué clases grabábamos y qué clases no. Y tomamos la decisión de no grabar las clases, sobre todo habiendo 5 grupos, ¿no? En ese momento era la única unidad curricular que teníamos en ese semestre. Después teníamos en el siguiente semestre. Hoy en día tenemos más en este semestre porque hemos incorporado. Pero en el 2020 teníamos solo esa materia, que es la más grande porque es obligatoria del 5º semestre. Entonces dijimos, bueno, los grados 3, 4 y 5 nos ponemos a grabar videos en sustitución de las clases grabadas. El material escrito ya estaba de años anteriores. Lo que hicimos fue una guía en la que les íbamos diciendo al estudiante, mire tal video, ahora lea de la página 3 a la página 7, ahora haga el ejercicio 8, ahora haga tal cosa, es decir, detallado y punto a punto lo que tenían que hacer. Al final de cada unidad temática, un cuestionario, usted tiene que ser capaz de responder esto, esto, esto y lo otro. Yo, al contrario de Gabriel, prácticamente no pisé la facultad, hice 2 materias en primer año y 2 materias en cuarto. Yo vengo de otra facultad, ya era grande, ya tenía 23 años cuando empecé Ciencias Económicas, me casé, ya no vine a la facultad. En aquella época venía y compraba los desgrabados, sí, compraba los desgrabados y estudiaba como podía. Y me acuerdo, dando contabilidad 2, que había unos tomos enormes y yo miraba las soluciones y las tachaba así, arriba y abajo, decía, esta solución está mal. A veces tenía razón yo, pero a veces, muchas veces no, y me arreglaba como podía. Entonces, para mí eso de tener, que ellos tengan, más allá que es rico, como dice Gabriel, el intercambio, el discutir, pero que ellos de alguna forma puedan ser autónomos y puedan, por sus propios medios, poder entender una asignatura, a mí me parece valioso. Entonces, desde la inexperiencia, filmamos. ¿Qué filmamos? Filmamos 8 videos. Fueron 12, pero vamos a hacer de cuenta que fueran 8 para la explicación que voy a dar. Ahora sí, de a una. Ya te vimos, muy bien. Ahí. Entonces, de esos 8 videos, cometimos la inexperiencia de hacerlos, si ven, a la derecha es el tiempo. Hay videos de casi 30 minutos, algunos de 20 y pico, siguen. Llega a haber uno que tiene 58 minutos. Sí. Bueno, hicimos lo que pudimos. Y bueno, y abajo está el tiempo que visualizan los videos. ¿Tá? Y vemos que los videos no los miraban. La curva más o menos se asemejaba, pero no los miraba. Esto se publicó en revistas, trabajamos, yo puse bastante porque esto es largo, hay un montón de análisis atrás de esto. A partir de este año nos está acompañando Antonio, que vino aquí por si surgía alguna duda y alguna consulta más de lo que voy a contar, que es estadístico, que está trabajando con nosotros para todo esto. Y comparamos qué hicimos en el año 2021. Bueno, aprendimos y dijimos, no, videos de esta duración no, porque no los ven. Entonces, hagamos videos de 5 minutos. Entonces pasamos a hacer 28 videos de 5 minutos. Que a efectos de poder compararlos, Antonio los sumó, los juntó, los que tenían que ver con todos los contenidos del primer video, los juntó, porque si no era imposible hacer la comparación. Y abajo ven cómo con los videos
más cortitos, el porcentaje que ellos miran, la brecha, es muchísimo menor. Eso en cuanto al tiempo que están mirando. Ahora, ¿qué pasa? O una más, por favor. ¿Cuál es la cobertura? Porque una persona mira varias veces el video. Ahora, ¿qué podemos hacer? Yo siempre cuento que una vez un sobrino mío era chiquito, estaba empezando a leer, tenía 9, 10 años y estaba con un libro, a leer de un libro infantil, pero un libro. Y se le cae el marcador y mira desesperado y dice, voy a tener que empezar de nuevo. Y obviamente no empezó de nuevo. Y los estudiantes les pasa lo mismo, ¿no? Es decir, dejan de ver un video y ¿dónde lo retoman? Bueno, hicimos el supuesto que todo lo que miraban era nuevo. No es tan así. Ayer discutíamos con Antonio y decimos, bueno, si en algún momento se paran a hacerse un café y el video sigue corriendo o atienden el teléfono, tampoco lo podemos saber. Y el tiempo de cobertura, sumando los pedazos que vieron, vemos que es un poco mayor, pero que en los videos chicos prácticamente tienen una cobertura muy importante. Entonces, esto nos sirve para ver si la herramienta es efectiva o no es efectiva, la mirada de videos. A su vez, nos ha hecho, les quiero hacer una anécdota acá mientras tanto. No, te fuiste para cualquier lado, no importa. El año pasado, en el 2021, recibimos, siempre para la misma materia, modelos, recibimos al otro día del examen y segunda revisión, que se dan el mismo día, al otro día o a los 2 días, una carta de 196 estudiantes, por supuesto que mail de CGU, mail del CCEA, ¿no? 196 estudiantes quejándose por la pregunta X, que ese tema no se había visto en clase, que no estaba, que no sé qué, no sé cuánto. Bien, ¿qué teníamos? La prueba. Acá. Ahí teníamos los 24 videos. Se estaban quejando de algo que estaba en el video 24. Entonces, de los 196 que habían firmado, por empezar, la solidaridad estudiantil es maravillosa, porque el 10% no había dado la prueba. Directamente. El otro 10% había salvado. Quedaba un 80% que sí había dado la prueba y perdido. Pero el video era el video 24. Lo habían visto, no recuerdo exactamente la cifra, pero de los 900 que se habían presentado entre revisión y examen, lo habían visto, no llegaba a 200. Entonces, bueno, el material está, los videos son obligatorios, duran 5 minutos. Entonces, ¿por qué no los miran? Porque yo les mostré la cobertura de los que miran los videos. Ahora, no todos miran los videos. Y ese es el tema, ¿no? Si ven ahí hay 2 grandes picos, porque en el 2021 ese fue el primer quiz. Teníamos que este año lo sacamos, fuimos ya a 2 revisiones. Y el 13 de mayo fue la primera revisión. El 13 de julio fue el examen y ahí donde se dio la segunda revisión y el examen. Es lógico que disminuyan, porque también mucha gente pierde en la primera revisión, pero bueno, se ve una disminución notoria. Y bueno, y todo esto lo venimos articulando, lo venimos viendo, y pasan cosas. Es que esto está fresquito, recién salido del horno, porque el curso tuvo el examen hace menos de 10 días, y esperamos a que estuviera todo para analizarlo. Ahí vemos las visualizaciones, es decir, los clics, no el tiempo. Entonces, en la línea verde tenemos el del 2021, en la línea naranja tenemos el del 2022. Obviamente hay un pico alto, que ahora les cuento que ese punto hay que sacarlo, y ya sabemos cómo, creo que entendemos por qué y cómo solucionarlo, pero por lo demás se muestra que empiezan como más habituados, hay más clics en los primeros. Luego la tendencia para abajo ahí se invierte un poco,
pero también perdió más gente la revisión en el 2022 que en el 2021. Entonces, eso también influye porque es más gente que abandona. La cantidad de gente ha sido la misma, mayor que la del 2020, pero 2021 y 2022 ha tenido la misma gente. Ahora el trabajo que le toca a Antonio es descubrir por qué tenemos ese pico ahí, que además ni siquiera por la temática tiene sentido que el video tenga tantas visualizaciones. Lo que ayer estábamos viendo es que aparentemente el video, una de las explicaciones es que sea de esos que aparecen inmediatamente después que uno está viendo otro. Entonces, eso le aumentó. Y después lo que hay que ver, que todavía no lo hicimos, son los tiempos. Porque si son un clic y son segundos, es porque le dieron, vamos a refrendar la teoría de Antonio, que es que ese video estaba después de otro. Pero bueno, igual se los quise mostrar y después les cuento en qué terminó esto. Bueno, creo que son herramientas valiosas, creo que aportan, que nos ayudan a analizar, y esto lo tenemos para todas prácticamente para todas. Algunas siguen subiendo las clases, las que tienen un solo grupo suben las clases, más allá que igual tienen algunos videos. El año pasado hicimos un análisis de las clases que miraban la clase entera, y la cobertura, es decir, mirando los pedacitos, no llegaba al 33%. Al 36% de visto, de cobertura de aquellas personas que cliqueaban, que miraban los videos, la cobertura de las clases. Entonces, los estudiantes piden que quede en la clase grabada, pero no la ven. Esa es la realidad. Y los que la ven no llegan a cubrir más de un 33%, porque son 2 horas. Bueno, la idea era esa. Muchas gracias. Sí. Bueno, estaría bueno saber cuánto va quedando, ¿no? Esto es, ¿cuánto quiere que le dé? En nada. Bueno, vamos a hacer como breves. Conceptos Contables Acompaña es un proyecto que se presentó a la Comisión Sectorial de Enseñanza a una línea que es de apoyo a la generación de ingreso, a la generación, a las unidades curriculares de primer semestre. ¿Qué pasaba? Concepto se reformuló fuertemente en el 2020 a partir de la pandemia. Nosotros sí tenemos videos de teórico, de práctico, subtitulados. Tenemos guías de lectura, también hay ejercicios comentados, un año donde trabajamos muchísimo. También tenemos videos de más de 58 minutos. No los miran, estamos de acuerdo contigo. Pero sí, es un gran diferencial para el estudiante el tener el video y poder mirarlo 54 veces si es que no lo entiende. Para aquel que sí estudia, comparto con Carolina, es muy importante. Aún así teníamos un bajo nivel de aprobación, con lo que presentamos este proyecto y lo ejecutamos, lo ganamos, lo ejecutamos el año pasado en el segundo semestre, y acá hay como varios compañeros que me gustaría nombrar: Paola Costa, Mariana, Lisa de Sá, Esteban, Elena, que participaron como tutores. Este es un proyecto que conjuga la tutoría virtual, que es muy real, estoy de acuerdo con Gabriel, conjuga lo que es la evaluación por pares y la evaluación formativa, que es un tipo de evaluación que nosotros no estamos tan acostumbrados, de cómo voy guiando al estudiante y cómo en su proceso de enseñanza, de aprendizaje, le voy dando esta retroalimentación de en qué puede ir mejorando y qué puede ir haciendo para aprender. Y no centrarme solo en la revisión cuando, o en las 2 revisiones para aprobar la materia. Tuvimos espacios sincrónicos de 2 horas que no eran para dar clase. Y eso fue uno de los cambios que realizamos, porque las clases ya estaban, los videos estaban, los ejercicios comentados también estaban. Entonces, ¿qué nos estaba faltando? Nos estaba faltando esto del diálogo más personalizado con el estudiante, del decir, lo puedo acompañar, lo puedo guiar, ¿dónde te trabaste? Y a mí me gustaría resaltar como 2 grandes
aprendizajes que tuvimos de este proyecto. Una tiene que ver con los docentes, ¿sí? Participamos 9 docentes, todos docentes de muchos años, grados 3, 2 y 1, donde funcionamos de forma totalmente horizontal, donde constituimos lo que se llama un Ateneo docente, que es un espacio de reflexión, de aprendizaje colaborativo, de sociabilización de los saberes. Todos tenemos formaciones muy distintas, algunos tenemos formaciones, algunos tienen formación más contable, otros tenemos formaciones más desde la enseñanza. Entonces, eso sí fue un muy buen plus que tuvimos en cómo interactuamos. Nos reuníamos de forma quincenal durante 7 meses, y fuimos creando esta propuesta desde, pensemos en conjunto los objetivos, qué es lo que queremos desarrollar, seamos críticos con nuestras prácticas actuales y cómo podemos generar un valor para el estudiante. Se crearon una prueba diagnóstica, se realizó una prueba diagnóstica a la gente que se inscribió, realizamos una modalidad de taller que era nuevo para todos, es un recurso que está en EVA, que es de evaluación por pares, muy interesante, que nos llevó muchas horas de aprendizaje, y la valoramos muchísimo. Generamos también ejercicios con comprobantes de realidad, ¿no? Bueno, tomemos estos comprobantes y a ver cómo hacemos que el estudiante se comprometa y le parezca como más interesante. Porque es esto de lo lúdico, de que de repente en un salón con 200 o en un Zoom con 250 no lo podés hacer. Se inscribieron 208 estudiantes, de los cuales terminaron participando realmente la mitad, lo cual es lógico con los niveles que tenemos en primer semestre. Y tuvimos 4 grupos, un grupo por día, en distintos horarios, atendido por 2 docentes cada uno. La realidad es que empezaron más, fueron dejando, pero tuvimos una estabilidad en los estudiantes que se comprometieron con el programa. De la experiencia, a mí me gustaría tomar unas palabras que dijo Francisco Tomasoni en la evaluación que hicimos, y dice, fue más humano. Charlabas, sabías cómo se llamaba, sabías cuál era la dificultad que tenía. Trabajamos en los encuentros sincrónicos con grupos por separado. Entonces también los obligamos a ellos a interactuar entre ellos. Entonces, ¿qué pasaba? Tenías los que vos entrabas y no hablaba nadie en el grupo, y tenías los que estaban intercambiando perfectamente, y que se crearon grupos de estudio que se mantienen hasta hoy. Entonces, eso sí está buenísimo, porque para esos estudiantes sí generaste una diferencia. Bueno, esto de más humano, desde qué lugar yo me paro como docente, porque no es lo mismo el decir vengo y doy una clase expositiva, a me siento a que tú me traigas cuáles son tus dudas, porque para traer cuáles tus dudas tenés que haber estudiado antes, ¿no? Entonces, eso fue también bien interesante, porque si bien teníamos como un cronograma que iba acompasando los temas que se daban en la UC, era el desafío de, bueno, pero tú tienes que traer tu parte para yo poder contestar a tus dudas. Que eso al principio costó entenderlo, teníamos algunos ejercicios de disparadores, pero después venían, bueno, el profesor dijo tal y tal cosa y yo no lo entendí. Y ahí era una riqueza bárbara, porque de repente el que se animaba era uno, y el que no había entendido ajustes eran, ¿no? Nadie, todos los que estaban ahí. Eso era una riqueza gigante, porque en realidad, si bien tú tenías un cronograma, la dinámica de cada grupo la iba marcando el estudiante. Entonces, acá también es, bueno, ¿dónde está esto, ¿no? Del poder, como decía Gabriel? ¿En el que tiene el micrófono o en el que va marcando el ritmo del grupo? Eso para mí fue de las riquezas más grandes que tuvo este intercambio con los estudiantes, y también a cómo nos sorprendía a nosotros como docentes, ¿no?
porque también está bueno esto que te sorprendan después de decir, bueno, llevo chiquicientos años dando clase. ¿Qué más podemos hacer? ¿O qué nuevo podemos hacer para que se involucren de una forma distinta? Los grupos de estudio, hay algunos, como comentaba Luis la semana pasada, que todavía se siguen reuniendo. Hay estudiantes que todavía siguen escribiendo para decir, salvé, aprobé, me fue de tal forma. Y eso te genera de esto de volver a lo más humano, ¿sí? Que a veces nosotros que somos tantos, que somos salones tan grandes, Zoom tan grandes, cámaras apagadas, bueno, pero atrás de esa cámara apagada hay una persona. Entonces, ¿cómo nos vinculamos y cómo lo vincular también impacta directamente en el aprendizaje? ¿Sí? O sea, la diferencia que uno puede hacer es decir, ¿entendiste? ¿Sí? En el crear este espacio de confianza en donde el estudiante pueda sentirse seguro de decir, no entendí. Una vez, no entendí. Dos veces. Nos pasó con Mariana que teníamos una chica que realmente tenía una dificultad importante y dijo de no entendí todas las veces que ella sintió necesario decirlo. Y también está en nosotros como docentes el desafío de, ok, tengo que pensar una forma distinta de explicar esto, porque claramente lo que yo creo que estoy explicando bien, la otra persona, cuando hablo con mi interlocutor, y capaz que no lo entendió. No entendió lo que yo quise transmitir. Bueno, quizás hay que cambiar la forma en cómo transmito. Cerrando, me voy portando bien, me gustaría retomar lo que dijo Gabriela al principio, el cómo nos vamos a repensar en cómo seguimos. ¿Sí? Ya probamos que podemos hacer muchas cosas que nos llevan mucho trabajo, algunas dan resultado, otras no, ha sido mucho aprendizaje, pero bueno, es un desafío el pensar qué es lo mejor para nuestros estudiantes, que seguramente probemos y nos equivoquemos muchas veces, pero el seguir esa línea de seguir intentando, seguir probando y ver cuáles van a ser los resultados. Y no necesariamente se mide el resultado con la aprobación, porque creo que en el medio hay un aprendizaje valiosísimo que cuando nos pasamos solo a 2 revisiones lo perdemos en el camino. Por ahí.